Años para recordar. En Argentina, en el periodo de 1976 y 1983, ocurrió un hecho el cual debe ser recordado por todos los argentinos, debido a que este marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. Esta época fue marcada por la violencia, la tragedia y los regímenes autoritarios que ordenaron y permitieron todo tipo de atrocidades. Durante el siglo XX las dictaduras tomaron un papel protagónico en América Latina. Por ejemplo, Batista en Cuba, Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay y Argentina no fue la excepción. Hay que tener en cuenta que antes del golpe de Estado en 1976 contra Isabel Perón ocurrieron 5 golpes de Estado. En 1930, en 1943, en 1955, en 1962 y 1966. Las Fuerzas Armadas, dirigidas por sus 3 comandantes en jefe, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera, Orlando Ramón Agosti, anunciaron ese mismo día que las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado. Establecida la Junta Militar, comienza una dictadura la cual perduró más de 7 años, en la que suceden en el poder Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reinaldo Vignone, todos ellos integrantes del ejército. Cuando el gobierno autoritario asume, comienza el plan cívico-militar. Los mandatarios se autodenominaron como el proceso de reorganización nacional, evocando a la organización nacional iniciada por Mitre en 1862, y entre sus medidas se estableció pena de muerte para los que hieran o mataran a cualquier integrante de las Fuerzas Armadas de Seguridad, la limpieza de la Corte Suprema de la Justicia, el allanamiento y la interrogación de los sindicatos, prohibición de toda actividad política, censura sobre los medios de comunicación, proclamación del estado de sitio prohibiendo la realización de manifestaciones y castigándolas con el uso de la fuerza, y algunas otras más. Se utilizó un plan económico dirigido por José Alfredo Martínez de Hoz. Este anunció el 2 de abril de ese mismo año un programa basado en 3 pilares fundamentales: la reforma del Estado, la liberación, modernización, apertura de economía cerrada y programa de estabilidad. Como consecuencia, las empresas empezaron a cerrar. El desempleo y la deuda externa aumentaron. Para reducir el déficit fiscal se redujeron los sueldos, se despidió personal estatal, se aumentaron los impuestos al consumo y las tarifas de las empresas públicas. Para mantener un plan económico tan fuerte era necesario el uso de la fuerza. En el país comenzó una represión sistemática brutal. Se empezó a secuestrar gente, los autos Ford Falcon verdes eran símbolos de esto. Los centros de detención clandestina llegaron a ser hasta 500, donde se torturaban a los recluidos para que acusaran a sus compañeros militantes e implantar el terror. Muchos de estos detenidos eran lanzados al Océano Atlántico o al Río de la Plata, en los llamados vuelos de la muerte. Logramos encontrar un testimonio de una persona la cual vivió en carne propia este calvario, y logró vivir para contarlo. Ella dice: pasé por este lugar, me torturaron acá y estuve en la comisaría de Banfield, Olmos y Devoto. Si bien no es la primera vez que vuelvo, sí lo es después de la refacción hecha en el proceso de recuperación como sitio de memoria. A pesar de que siempre es doloroso volver a entrar, es una satisfacción que un lugar de tortura y muerte se haya convertido en uno de vida, contó Berta Orem, integrante de la mesa de trabajo del Espacio de la Memoria, durante un acto de inauguración. Las abuelas de Plaza de Mayo cumplieron con un papel fundamental para la búsqueda de los desaparecidos. Debido a esto, hicieron hablar a Videla en una conferencia y públicamente dijo: mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Distintos diarios y revistas afines al proceso mostraban una cara positiva de la dictadura. Desde la televisión se emitían comerciales que justificaban las medidas sociales y económicas. El Mundial del 1978 y la consagración de la selección argentina serían utilizados para cubrir la situación oscura que se vivía y presentar una imagen positiva en el exterior. El 2 de abril de 1982, el entonces presidente Leopoldo Fortunato Galtieri revivió la intención de tomar las Malvinas con el fin de levantar el descontento del pueblo tras la debacle económica de los 80. Después de 150 años de ocupación británica, las fuerzas argentinas retoman el control de las Islas Malvinas. Al suceder esto, el presidente Galtieri diría: si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Ante la provocación, los británicos vinieron enviados por la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher. Los jóvenes argentinos mal equipados y mal alimentados se enfrentaron a una de las mayores potencias mundiales. El 14 de junio del mismo año, tras 40 días de lucha, el ejército argentino se rinde dejando un saldo de 649 muertos y 1063 soldados heridos.
Finalmente, el general Reinaldo Benito Vignone reemplaza a Galtieri y comienza una transición hacia la democracia. Se promulga la Ley de Autoamnistía, Ley 22.924, como medida de protección ante un futuro juicio contra los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en la represión. Vignone ordenó la destrucción de documentación sobre represión y desaparecidos. El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín es elegido como presidente democráticamente. El 10 de diciembre asume como presidente con la promesa de enjuiciar a los responsables del gobierno dictatorial. Podemos ver que al terminar la dictadura, esta registró muchos desaparecidos, difíciles de encontrar por la falta de documentos, casi 700 soldados muertos, innumerables heridos, ya sea por culpa de la guerra o del régimen autoritario opresor, 400 niños robados, un gran aumento de la deuda externa e imborrables secuelas que marcaron una huella en la historia argentina. Este hecho trágico que marcó la historia argentina es un suceso el cual no debemos olvidar. Debe ser recordado en honor a todos aquellos que padecieron esta oscura época, además con la finalidad de que no vuelva a ocurrir y tomar conciencia de lo que esto le conllevó a los argentinos en ese entonces. La dictadura trajo consigo miles de desapariciones, asesinatos, torturas, violaciones, apropiación de menores y exilios forzosos. Estos hechos han sido judicialmente conocidos como genocidios. En la actualidad, los responsables de la dictadura que cometieron crímenes durante ella, la mayor parte de estos han sido juzgados y encarcelados, aunque esto no se compara con el calvario que le hicieron vivir al pueblo argentino.